Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo uno de los mayores errores que cometemos en nuestro día a día también lo llevamos a nuestra práctica de yoga, curiosamente. Se trata de obviar las señales del cuerpo y no parar a descansar cuando éste nos lo pide. El yoga nos enseña a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y nos ayuda a estar más alineados con ellos, pero a menudo, pues por el ritmo frenético de la vida, nos lleva a perder por momentos esa conexión y dejar de escucharnos. De hecho, en mis clases me he encontrado alumnos que, pues por culpa de esta desconexión, a veces momentánea, pues venían a practicar estando enfermos, incluso con fiebre o agotados y pensando que eso es lo que debían hacer, estaban procediendo bien. Bueno, pues yo obviamente les aconsejaba que lo que mejor podían hacer era irse a la cama, descansar, recuperarse y te voy a explicar por qué nos pasa esto y cómo lo podemos solucionar. Pero antes te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal, autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de ese momento de desconexión de nuestro cuerpo y cómo nos pasa factura. Seguro que te ha pasado esto. Llevas quizá días, semanas o incluso meses con la sensación de que no llegas a todo, corriendo de un lado para otro, tachando pendientes de una lista interminable, de trabajo, de casa, de familia, de niños, de amigos. Y en medio de esto estás tú intentando sostenerlo todo como si fueras un Superman o una Superwoman cuando no lo eres. Y lo notas, el cuerpo, la mente, el ánimo, todo te molesta también la espalda, se te cargan los hombros, te cuesta dormir y tu cabeza no para. Pero aún así sigues adelante porque tienes que hacerlo, porque no es para tanto, porque todo el mundo lo hace, como yo no voy a poder con esto también. Y llega el día en que pues, tu cuerpo dice basta y lo normal es que lo diga pues quizá con un resfriado, quizá con un agotamiento que parece que no tiene explicación, con una afonía, con ansiedad, con tristeza, con una contractura. Y es así la manera que tiene para que te pares. No te paras tú, te para el cuerpo, no te preocupes. ¿Por qué sucede esto? Pues porque nos han metido en la cabeza que el descanso, por un lado, hay que ganárselo. Y que si paras es porque antes has hecho lo suficiente, te lo has currado. Que si te sientes cansado y no has hecho nada, entre comillas, no tienes derecho a estar cansado y descansar. Y por otro lado, nos han enseñado a medir nuestro valor por lo productivos que somos y por lo ocupados que estamos. Pero claro, eso es una trampa, porque el cuerpo no entiende de agendas ni de horarios, no negocia, no espera que termines esto, una cosa más, solo una, ya me queda nada. Si no lo escuchas a tiempo, no te preocupes, que el cuerpo encuentra la manera de hacerse oír. Y como te decía antes, no suele ser amable, suele ser con algo que te hace parar sí o sí. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto parar? Bueno, pues la respuesta es la culpa. ¿Te ha pasado que alguna vez te has intentado tomar un día libre y has sentido inquietud en el cuerpo, en el pecho, una vocecita que te dice que deberías estar haciendo algo de utilidad? Seguramente sí, es una culpa sutil que no tiene sentido, pero está ahí, porque como decía antes, nos la han inculcado desde fuera. Es como si hubiésemos interiorizado que nuestro descanso es un privilegio y no una necesidad, que obviamente lo es. El descanso no es un premio, es un derecho, es natural, es una herramienta de supervivencia, porque sin él no avanzamos, nos atascamos, nos desgastamos, nos rompemos, nos enfermamos. Date cuenta, por ejemplo, en la naturaleza. Los árboles no están todo el año floreciendo, ¿verdad? Ni dando fruta. Cada estación tiene una fase. Los ríos tampoco corren con la misma intensidad siempre. Hay momentos de rápidos y hay zonas de calma. En conclusión, hay momentos de expansión y momentos de reposo, y ambos son necesarios. Uno va de la mano del otro. Cuando te permites parar, le das a tu cuerpo y a la mente
el espacio que necesitan para recalibrarse, para digerir lo que hemos vivido, para soltar lo que pesa, para hacer sitio a lo nuevo. Y aquí el yoga y la meditación nos enseñan esto con claridad. Cuando realmente te escuchas, te das cuenta de que no necesitas hacer más, sino hacer mejor, es decir, con más conciencia, con más presencia. Y lo curioso es que cuando dejas de pelear contra el descanso, esa energía que te falta, esa claridad que no llega, de repente vuelven. Y ahí, sin forzar nada, todo fluye de nuevo y continúas avanzando, pero esta vez desde otro lugar. Y no es fácil hacerlo porque, claro, no basta con decir voy a descansar y ya está. No, ahí está la culpa, ahí está la inercia en la que vamos montados y nos cuesta parar y vuelvan a intentar empujarnos de vuelta pues, al ruido, al estrés, a la rutina frenética. Pero bueno, hay maneras de ir cambiando esa relación con el descanso, de aprender a escuchar lo que el cuerpo necesita sin necesidad de justificarlo, de recordar que no tienes que rendir cuentas a nadie más que no seas tú misma o tú mismo. ¿Y cómo aprendemos esto? ¿Cómo aprendemos a parar sin sentir que estamos perdiendo el tiempo? Pues tenemos que hacer del descanso un aliado y no un enemigo. Y para ello es necesario cambiar nuestra mentalidad al respecto. Lo primero que tenemos que entender es que descansar no significa no hacer nada, que descansar no sea productivo. Descansar es darle al cuerpo y a la mente lo que necesitan, el espacio necesario para recuperarse. Es un proceso activo de regeneración y no una pérdida de tiempo. Lo que pasa es que no lo vemos porque el cuerpo, las células están haciendo ahí sus cosas y no lo estamos viendo, pero claramente lo sentimos. Entonces, el descanso se va a convertir en un enemigo cuando lo vemos como un obstáculo, algo que hay que evitar o que posponer, que es lo que solemos hacer, dejarlo para el final. Si en lugar de esto lo integramos en nuestra rutina con intención, podemos aprovecharlo para que nuestra mente, nuestro cuerpo estén más sanos, para aumentar nuestra creatividad, para rendir mejor, y no solamente en el trabajo, sino con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Vamos a estar siempre mucho mejor con todos y en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y cómo hacemos esto? Pues te voy a dar unas cuantas ideas para incorporar a la rutina y cómo el yoga nos puede ayudar llevándolo al día a día a descansar. Por ejemplo, lo primero y primordial es escuchar las señales del cuerpo. Si tienes fatiga, dificultad para concentrarte o cambios de estado de ánimo o estamos muy irritables, es el momento de parar. Entonces hay que tirar de esa autoescucha que aprendemos en la estería de yoga y llevarlo al día a día, a cada momento del día. Por otro lado, tenemos que ver qué necesitamos. Quizás incorporar un descanso activo, porque a veces un descanso no significa estar tumbado en el sofá, sino cambiar de actividad. A veces es levantarnos de una silla y caminar, dar un pequeño paseo, a lo mejor respirar conscientemente y dejar un momento a un lado ese problema del que no encontramos la solución. Quizá unas asanas que descongesten el cuerpo, te estiren y movilicen un poquito esa zona lumbar o ese cuello que están quedándose rígidos. O meditar para concentrarte un poquito más en lo que estás haciendo o descansar tu mente. Todas estas cosas que podemos incorporar de manera activa nos pueden ayudar a recargar la energía y seguir con la tarea, con el trabajo, con el día de manera diferente. Por otro lado, tenemos que dejar de justificar el descanso. No tenemos que llegar a un cupo, haber hecho lo suficiente para merecer parar. El descanso, como hemos dicho, es parte natural del ciclo del esfuerzo y la recuperación. Así que practica ahimsa contigo mismo, contigo misma. No te fuerces, no te violentes haciendo un poco más cuando sabes que no puedes. Respeta esas señales que encuentras y date el tiempo para descansar. Hayas hecho muchísimo o hayas hecho muy poco. Cada día estamos de una manera, en cada momento estamos de una manera y necesitaremos estar más activos o descansar un poquito más. Esto me lleva al siguiente punto, que es crear tu propio ritmo. Cada persona tiene necesidades diferentes y cada persona en diferentes momentos, como te decía antes, también tiene necesidades diferentes. Entonces, escucha tu propio ritmo y no te ajustes y te ciñas a lo que diga la sociedad, a lo que se supone que tenías que haber hecho hoy porque lo habías escrito en tu agenda. Olvídate, encuentra un equilibrio que sea sostenible para ti
hoy, en este momento. Cada uno de nosotros en cada momento necesitamos algo, una solución personalizada para nosotros, independientemente de cuál era la expectativa. Esto en la práctica de yoga se ve un poquito más claro, porque no se trata solo de movernos en la esterilla, sino también de saber cuándo no movernos. Hay días en los que el cuerpo nos va a pedir energía, expansión, posturas desafiantes, mucho movimiento, y hay otros días en los que nos pide quietud, suavidad y a lo mejor solo unas respiraciones profundas. Y aprender a escuchar esta diferencia es clave, es decir, como decimos siempre, salir del piloto automático. Entonces, por ejemplo, no practicar cuando estamos enfermos, como os decía en la introducción, me lo he encontrado mucho. Forzar el cuerpo cuando está en proceso de recuperación solo va a retrasar esa curación. Y a veces el yoga que toca este día simplemente es estar consciente y descansar y cuidarte. Entonces, cuando estamos enfermos, simplemente descansamos, nos cuidamos, nos tomamos una infusión calentita y nos ponemos en la cama o en el sofá con la mantita. Cuidarnos, ahimsa, decimos otra vez, no violencia, autocuidado, es el principio del yoga más primordial. Ajusta la práctica también a tus limitaciones. Si hoy te duele la espalda, o tienes una lesión, o tienes fatiga acumulada, por ejemplo, en lugar de ver esos límites como obstáculos y estar peleándonos con ellos, úsalos como guía para explorar otra forma de práctica más suave o quizá ir hacia otras posturas diferentes, quizá un yoga más restaurativo o quizá meditar simplemente ese día, porque esto me lleva al siguiente punto. No siempre que hay Therasana. Hay veces que la práctica va a ser pranayama o va a ser meditación. Si el cuerpo no está disponible, tienes muchas opciones, muchas herramientas. Si estás físicamente agotada o tienes una lesión que te duele, pues quizá necesitas sentarte en silencio, respirar, meditar, y eso es mucho más potente en muchas ocasiones que cualquier secuencia física. Tenemos que ver qué podemos hacer en qué momentos. Y sobre todo no forzar. Cuando estamos agotados hay un tipo de cansancio que sinceramente no se alivia con más movimiento. Lo que necesita es precisamente que paremos, como decía antes. Solamente necesitamos descansar, tumbarnos un ratito, dormir, descansar. Y hay que aprender a distinguirlos porque esto nos va a ayudar a hacer una práctica que realmente nos funcione, que realmente nos esté favoreciendo y no nos esté sobrecargando más pues porque estamos enfermos, porque estamos agotados. Entonces tenemos que saber distinguir esto. Yoga no es solo una técnica, es entendernos, escucharnos y respetarnos. Y recordar que la pausa también forma parte del camino. No en vano, en yoga existen muchas prácticas de relajación en las que estamos tumbados completamente sin hacer prácticamente nada. A veces implica un trabajo más mental, pero a veces no. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En definitiva, el descanso no es un enemigo del avance, sino que es tu mejor aliado. Si aprendes a respetarlo, descubres que puedes rendir más, descubres que te puedes sentir mejor y vivir con más presencia y con más plenitud. Y si sientes que este es un tema en el que quieres trabajar más a fondo, en Yogate te podemos ayudar. Tenemos diferentes cursos diseñados para ayudarte a reconectar con tu cuerpo, con tu energía, con tu ritmo natural, a encontrar tu propio ritmo, porque vivir no solo a hacer, sino también ser, sobre todo ser. No tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que ganarte el derecho a descansar, solo tienes que recordar que a veces parar es la única forma de seguir avanzando. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario sobre este tema, cómo llevas tú el parar, el descansar. Cuéntamelo en Spotify, en YouTube, en nuestro canal de Telegram, en las redes sociales y sobre todo, muchas gracias por unirte a la escuela online en yogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que puedas seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.